ese República Las Brasas no todavía. Te soy sincero, bro. Dale, Samu, no me puede. O sea, profe, este República Las Brasas se adapta a una tesis que tenemos nosotros, cualquier cosa. De roticería prácticamente de alimento, de comida, de venta de comida. Sí, sí, profe, te voy a... Pero me definitivo voy a hacerlo, sin problema. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hasta el momento estamos poquitos. Están solamente 7 personas. Vamos a estar guardando un poquitito más que entren los demás compañeros como para dar inicio. Bueno, por respeto a lo que ya están, vamos a dar inicio. Antes que nada, le quiero comunicar lo siguiente. Estuve respondiendo casi todos los correos que me estuvieron enviando, en donde me piden para la verificación, ya sea de la parte de los cuadros financieros, como así también de la parte de como así también la parte teórica. Para una mayor organización por parte mía, yo creo que todas las consultas que ustedes tengan relacionadas a sus tesis, al avance de las tesis que están haciendo ustedes y o correcciones, lo canalicen mediante el correo electrónico que está en el campus. Hasta hasta el momento contesté la gran cantidad de trabajos ya que presentaron. Solamente me estaría quedando 1 a 2 trabajos a contestar que lo voy a estar haciendo en el transcurso de estos días. Porque, ¿qué pasa? Em, Como yo no tengo un teléfono, o sea, netamente laboral, yo tengo o sea, mi teléfono también, tengo los clientes del banco, eso, y hay muchas veces que yo tengo días WhatsApp sin leer y ahí comienza a entorpecerme todo porque ustedes esperan una contestación mía. Y muchas veces puede pasar tranquilamente una semana que yo no voy a contestar los WhatsApp que tengo, porque no le miento, por día tengo millones de mensajes. Entonces quiero que ustedes lo canalicen todo lo que hace referencia a la parte de avances, correcciones, eh,
cualquier tema relacionado a tesis, que lo hagan por el correo correspondiente. Si eventualmente tienen algún problema, ya sea con el grupo o me quieran hacer algún tipo de otra consulta relacionada a la tesis, preferiría que me llamen. Si es que me van a llamar, lo ideal es que sea a partir de las 3 de la tarde aproximadamente. Consultas que tengan hasta ahora con relación al aviso que les di. Perfecto. El día de hoy vamos a estar viendo un trabajo que es relacionado a todo lo que es en la planilla específicamente, a un punto que me pidieron que pueda brindarle mayor información, capital de trabajo. Así que vamos a estar viendo ahora un pequeño video en el cual nos explica detalladamente qué es un capital de trabajo, cuál es el concepto del capital del trabajo y la fórmula de calcular que se tiene. Están viendo ahí la pantalla. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Para qué te sirve este concepto? ¿Cómo es que se calcula el capital de trabajo? Me preguntan con muchísima frecuencia, ¿cómo puedo calcular el capital que requiero para arrancar una empresa? ¿Cuánto debo pedir a un banco o a un inversionista para poder arrancar mis negocios? Y me preguntan, ¿cuánto necesito para capital de trabajo? ¿Cuánto necesito para capital de inversión? Hoy en este video te voy a hablar sobre qué es el capital de trabajo y cómo se calcula. Hola, te habla Enrique Núñez Montenegro, director de Fundapymes. Creamos esta empresa en el año 2001 para compartir mis conocimientos y las experiencias que he venido acumulando desde 1983. La misión de Fundapymes es ayudarte a convertir tus negocios en una gran empresa. Te decía que en este video vamos a conversar sobre qué es el capital de trabajo, para qué te sirve este concepto. Lo más importante del capital de trabajo es que es el dinero, son los recursos que circulan dentro de las finanzas de tu empresa que hacen posible que el negocio se mantenga en operaciones. La diferencia entre capital de trabajo y capital de inversión es que el capital de inversión es el dinero requerido a largo plazo, instalaciones, maquinaria, equipo, vehículos, dinero para invertir en estudios. Todo eso es capital invertido, dinero que se va a recuperar a través del tiempo, se va a gastar a través del tiempo. Si bien es cierto, el capital de inversión es un dinero que hoy se debe colocar en la empresa, ese dinero se va a recuperar a través de los años por medio de las ganancias, de las utilidades de la empresa. Una maquinaria, un equipo, un vehículo es un capital de inversión al que vamos a conocer como activos fijos básicamente, pero a través de los años, a través del tiempo, el valor de esos activos fijos, el valor de la maquinaria, el valor de los vehículos, incluso el valor de las instalaciones, se van a ir considerando paulatinamente como un gasto. De esto vamos a hablar más adelante en los videos sobre presupuesto, en los videos sobre cómo se calculan las ganancias de la empresa. Lo que quiero que tengamos bien claro son dos conceptos: capital de inversión, activos que se van a recuperar a través del tiempo; capital de trabajo, dinero que va a estar dando vueltas dentro de la empresa, que normalmente no se pierde. Normalmente ese dinero fluye. Vamos a poner un ejemplo: el agua.
El agua en estado líquido. El agua en estado líquido, en un lago, en el mar, se evapora a través del calor y se convierte al estado gaseoso. El estado gaseoso se condensa a través de las temperaturas del medio ambiente, descienden a la tierra en estado líquido. Pero el agua también se puede convertir en hielo, estado sólido. El capital de trabajo es lo mismo. El agua no va a cambiar en cantidad ni siquiera en estructura molecular. Es la misma cantidad y la misma estructura, solo que en un diferente formato. Con el capital de trabajo pasa exactamente lo mismo. El capital de trabajo podría estar en estado efectivo, liquidez en los bancos o en las cuentas corrientes de la empresa o en efectivo en la misma empresa. Podría estar en un estado de cuentas por cobrar, de inventarios, o podría estar en un estado de pago de las cuentas. Pero va a ser, en teoría, va a ser siempre, debería ser siempre el mismo capital de trabajo. O sea, capital de trabajo porque circula. Entonces tenemos un concepto que estamos agregando, circula. Vamos a hablar entonces de lo que tenemos como propiedades o activos circulantes, dinero que es de mi propiedad, que lo tengo en mi posesión, que es mío para convertirlo en dinero. A eso le vamos a llamar capital circulante. Y por otro lado, en compensación tenemos los compromisos circulantes, las deudas circulantes, lo que yo debo estar pagando, incluso muchas veces diariamente o semanalmente, para obtener los recursos que necesito para trabajar. Tres conceptos entonces: capital de trabajo, activos circulantes, pasivos circulantes. Para poder entender mejor estos conceptos que acabo de mencionar, vamos a utilizar un ejemplo. Aquí tenemos el cálculo de un capital de trabajo. Esto es un extracto de los estados financieros, específicamente del estado financiero Dicen que el rosado es para las nenas, pero el rosado puede... específicamente del estado financiero, que se llama balance de situación. Dentro del balance de situación tenemos esta información y la estamos extrayendo para analizar solamente el concepto de capital de trabajo. Entonces lo vamos a ver acá. Tenemos dos columnas. Una columna son las cifras de esta empresa al 31 de diciembre del año 2016 y en la otra columna al 31 de diciembre del año 2017. Te vas a dar cuenta que tenemos una primera parte y una segunda parte y un asterisco aquí. En la primera parte vamos a hablar sobre el activo circulante y en la segunda parte vamos a hablar sobre el pasivo circulante. Pasivo es deuda, activo es sinónimo de propiedad, digamos, de lo que a mí me pertenece. Deudas son deudas con terceros, con bancos, con proveedores, con el gobierno, con los trabajadores de la empresa. Pero esta característica, la característica de esta deuda es que es de corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Son compromisos que debemos pagar en los próximos 12 meses. Hay deudas de corto plazo y de largo plazo. Largo plazo, más de 12 meses. Corto plazo, menos de 12 meses. En la primera parte tenemos el activo circulante, que tiene tres elementos principales. Hay otros, pero hoy solamente vamos a ver los tres más importantes. Bancos o efectivo. Efectivo en la misma empresa, para caja chica, para fondos de caja, para fondos de cambio. Bancos, cuentas corrientes o depósitos a la vista. Depósitos a la vista son las inversiones de muy corto plazo, o un mes, 2 meses o 3 meses, y que podemos retirar fácilmente, convertirlas en liquidez, es decir, retirarlas de las inversiones en los bancos a corto plazo o a la vista y convertirlas rápidamente un viernes por la tarde en efectivo o en los bancos para poder pagar obligaciones. La segunda línea, que es la de cuentas por cobrar, son cuentas por cobrar a clientes, lo que
mis clientes me deben de las ventas a crédito. Y la tercera línea, inventarios, inventarios de materia prima o inventarios de mercancías. En las empresas comerciales, inventario de las mercancías para vender, las mercancías que adquirimos, las embodegamos o las ponemos en los despachos y sin ningún tipo de transformación están listas para ser vendidas. En algunos casos podríamos tener una empresa comercial que haga algunos combos o algunas pequeñas alteraciones, estarían en esto. Y para una empresa industrial o fabricante estamos hablando de 3 inventarios: inventario de materias primas, inventario de productos en proceso, inventario de producto terminado. Materias primas que están en bodega para en algún momento convertirse en un producto terminado. Inventario de producto en proceso, el inventario que queda al final del mes que no se logró terminar y que va a tener que ser terminado en los primeros días del mes siguiente. Y el inventario de producto terminado, igual que en una empresa comercial, el que ya está en bodegas, listo para ser facturado a los clientes. Esta empresa, al 31 de diciembre del año 2016, tenía $200,000 en activo circulante. Activo circulante es la sumatoria de bancos más cuentas por cobrar más inventarios. ¿Por qué utilizamos los dólares? Porque es más fácil entendernos. Ustedes, cada uno, pues convierte, si gusta hacerlo al tipo de moneda local, convierte estos dólares en pesos. Estos son en pesos o en colones o en la moneda de tu país, de empiras, el que sea. Aquí lo tenemos en dolarizados. Y al 31 de diciembre tenemos $240,000. Esta empresa aumentó su activo circulante en $40,000. ¿Por qué se llama circulante? Porque el inventario se convierte en cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar se convierten en efectivo, porque el efectivo se utiliza para comprar materias primas que van a inventarios, porque los inventarios se convierten en una factura de venta a crédito, porque una factura de venta se convierte en efectivo. Circulante, es un círculo que nunca acaba, es de todos los días, se llama circulante. Así que bueno, esto de pronto pues parecería positivo. La empresa aumentó de un año al otro en 12 meses en $40,000. En cuanto a las deudas de corto plazo, en el año 2016 la empresa tenía obligaciones por $140,000 y en el 2017 terminó con $200,000. Aquí tenemos un incremento de $60,000. Ya la alegría no te duró mucho. Aumentaron más las deudas de corto plazo que los activos de corto plazo. Te dije antes que una deuda de corto plazo es la que hay que pagar en los próximos 12 meses. La primera, las cuentas por pagar comerciales. No siempre compramos de contado. Al principio, cuando la empresa está arrancando, pues sí, es normal que tengamos que comprar una buena parte de contado porque los proveedores no nos conocen. Luego el proveedor nos va dando crédito, 30 días, 15 días, 30 días, 60 días, que es lo usual, ¿no? 30, 60 días. Si somos muy buenos clientes, pues hemos tenido casos de 90 días o de más. Bien, las cuentas por pagar estaban en $80,000, subieron a $20,000. De los $60,000, vemos que $20,000 son provocados por un financiamiento adicional que recibimos de los proveedores. Los documentos por pagar aumentaron en $70,000, de 40 a 70. Ahí tenemos $30,000 de crecimiento adicional. ¿Qué son los documentos por pagar? Préstamos que pedimos normalmente a los bancos, líneas de crédito, casualmente para financiar capital de trabajo. Entonces los bancos nos habían dado $40,000 para ayudarnos a financiar, a apalancar estas inversiones. Por supuesto, los proveedores son la primera fuente de financiamiento. Entre proveedores y bancos teníamos una deuda de $120,000 para soportar, para financiar parte de estos. Hay un faltante de $80,000, ¿cierto? 80 más 40, 120. Pero tenemos $200,000 en activos circulantes. Los $80,000 salieron de otro lado, salieron de utilidades que genera la empresa, de fondos propios o de aportes de los socios. En los videos de estados financieros explicamos eso con mucho más detalle. Acá a la derecha vemos que al 31 de diciembre del año 2017 la empresa tenía entre proveedores y bancos $170,000. Presta atención, $170,000. Y teníamos el año pasado $120,000.
20.000 dólares. Aquí hay un crecimiento importante en las fuentes de financiamiento. Con estos 170.000 dólares estábamos invirtiendo, financiando, apalancando, es parte de estos 240.000 dólares. Luego tenemos otro tipo de gastos, gastos acumulados, por ejemplo, provisiones para el pasivo laboral, vacaciones, aguinaldos, 13º mes, provisiones para cesantía, intereses por pagar que se deben al cierre contable pero que no se han pagado. Y también tenemos deudas con el gobierno y las instituciones del gobierno, como por ejemplo seguridad social, las cargas sociales que tienen los trabajadores, los impuestos sobre las ventas, el IVA o el ITEVIS, como se llama en tu país, el impuesto sobre las utilidades, que ya está calculado normalmente en los cierres anuales, se calcula las ganancias del año y sobre esa ganancia, sobre la renta líquida gravable, se proyecta el cálculo del impuesto sobre la renta que al 31 de diciembre no se ha pagado completamente. Puede ser que durante el año se hicieron pagos parciales, pero aquí dentro de estos 10.000 dólares estaríamos reflejando la parte que no se ha pagado de los impuestos que le debo al gobierno y a sus instituciones. En total, al 31 de diciembre del año 2017 teníamos 140.000 dólares y al 31 de diciembre del 2017 de 200.000 dólares. Repito, al 31 de diciembre del año 2016 teníamos 140.000 dólares y al 31 de diciembre del año 2017 teníamos 60.000 dólares. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Con una página web profesional puedes manejar todo tu negocio online. Para empezar, entra en Wix.com. Soy Noemí de Wix y voy a darte algunos consejos prácticos para... Aquí, pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Dos elementos, activo circulante, pasivo circulante. Repasemos las cifras. 31 de diciembre del 2016, 200.000 dólares en activo circulante. Bancos, cuentas por cobrar, inventarios y deudas de corto plazo que hay que pagarlas en menos de 12 meses, 140.000 dólares. Al 31 de diciembre del 2017, 240.000 en bancos, cuentas por cobrar, inventarios. A eso se le llama circulante y deudas 200.000. La diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante se llama capital de trabajo. Revisemos las cifras. Al 31 de diciembre del año 2016, 200.000 dólares en activo circulante. En pasivo circulante, 140.000 dólares. Capital de trabajo, 60.000 dólares. Al 31 de diciembre del año 2017, 240.000 dólares en activo circulante. Y al 31 de diciembre del 2017, pasivo a corto plazo, 200.000 dólares. Capital de trabajo, 40.000 dólares. ¿Qué significa eso? De estos 200.000 dólares, 140.000 dólares fueron financiados por terceros, no por nosotros, no por la empresa, no por los socios. Pero la diferencia es financiada por nosotros, por la empresa. ¿De dónde? Utilidades acumuladas que están reinvertidas en la empresa o aportes de los socios que estamos haciendo, o incluso podría ser financiada por deudas de largo plazo que aquí nos están mostrando que sí se muestran en el balance de situación. Esta variación entre un año y el otro no está bien vista, no es un buen indicador, no es que está mala del todo, pero no es un buen indicador. La idea es que la empresa vea incrementar su capital de trabajo con el tiempo. Es decir, ¿qué significa eso? Que cuanto más nosotros como empresa estemos generando utilidades y que esas utilidades se reinvierten en capital de trabajo, eso significa que cada vez la empresa está dependiendo menos de fondos de muy corto plazo para financiar, para apalancar su capital de trabajo. ¿Qué es lo que hace esto? Aumentar lo que se llama la liquidez de la empresa. ¿Qué significa esto? Que la empresa es menos líquida hoy que hace un año. ¿Qué es menos líquida? Bueno, tiene 20.000 dólares
menos de capital propio colocado en capital de trabajo. Es decir, está siendo más financiado por acreedores o por bancos para financiar el capital de trabajo, cuando debería ser lo contrario. Lo ideal es que cuando decimos vamos a reinvertir las utilidades, normalmente el primer destino de la reinversión de utilidades es el capital de trabajo. Veámoslo de manera muy práctica, muy sencilla en este ejemplo. La empresa tenía $120,000 en inventarios al 31 de diciembre del 2016. De esos 120,000, 80,000 se le debían a los proveedores. Y el año siguiente, de los 140,000, 100,000 se le debían a los proveedores. Es decir, no tenemos que sacar dinero de nuestro bolsillo o de las utilidades para financiar el inventario. El inventario rota muy despacio. En empresas comerciales podría rotar a 3 meses o a 6 meses, pero tenemos casos de empresas que hacen importaciones o que fabrican productos donde las materias primas, más si son importadas, pueden rotar a 6 meses o a 12 meses. He llegado a empresas donde los inventarios rotan a más de 2 años, lo cual es, por supuesto, muy alarmante. En este caso, esto significa que si el proveedor nos financia $80,000 y teníamos 120,000 inventarios, necesitamos solamente 40,000 de otras fuentes de recursos para financiar los inventarios. ¿Qué sería lo ideal? En la teoría, ¿no? En la práctica es muy difícil. Lo ideal sería que estos 120,000 me los financiara el proveedor. Eso es bueno y es malo. Es bueno si los inventarios rotan rápido. Es malo si los inventarios rotan despacio. Ya te voy a explicar eso. En este caso no. De los 120,000 ellos me financian solo 80,000. Por eso es que tuve que acudir a los bancos que me están financiando 40,000. Y mira que esto da exactamente eso. 80 más 40, 120,000. Es decir, yo tengo dos fuentes de financiamiento para financiar inventarios: bancos y proveedores. ¿Quién financia las cuentas por cobrar? El resto. Mis fondos propios, mis recursos y otros compromisos. Veamos lo que pasó al año siguiente. Aquí teníamos $140,000, no alcanzan. Entonces vamos a acudir a los bancos para que nos financien el capital de trabajo. ¿Cuánto suma esto? 80 más $140,000, $225,000. Y los bancos, más los acreedores, nos están financiando $170,000. Con estos $170,000 financiamos la totalidad del inventario. Nos quedan $30,000 de excedente, por decirlo así. Y con esos 30,000 estamos financiando cuentas por cobrar. Es decir, hemos tenido que acudir a los bancos para poder apalancar también las cuentas por cobrar. Ahí es donde el empresario, sin tener que ser financiero por sentido común, se pone a pensar, razónalo de la siguiente manera: teniendo una deuda con proveedores de $80,000 y una cuenta por cobrar a clientes de $70,000, vamos a suponer que vendes a crédito a 30 y que compras a crédito a 30 días. Entonces, el alineamiento, es decir, la relación entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar es muy semejante. Es decir, si cobras puntualmente, si los clientes no te atrasan, prácticamente estás en condiciones de pagar sin mayor problema a tus proveedores. La diferencia son solamente $10,000. Y esos $10,000 casualmente los tenías en efectivo. 10 más 70, 80. Es decir, no tienes que salir a correr a facturar para poderle pagar a tus proveedores. Normalmente esta empresa es más sólida porque tiene suficiente liquidez para hacerle frente a los proveedores, excepto que los clientes estén pagando mal. Ahora, mira lo que pasa en este caso. El año pasado tienes $85,000 en cuentas por cobrar y $15,000 en efectivo. Tienes $100,000 otra vez. Tienes capacidad para pagarle a los proveedores. Esa relación la mantienes exactamente igual. Si los clientes te pagan puntual a 30 días, vas a poder pagarle a tus proveedores a 30 días, pero hay una situación diferente. Las deudas con los bancos a corto plazo aumentaron en $30,000 y no tienes la capacidad para hacerles frente. Si tu empresa es rentable, cosa que no podemos ver aquí, que tendríamos que ver en estos resultados, para poder hacerle frente a esos compromisos, vas a tener que convertir los inventarios en una cuenta por cobrar.
Entonces, la situación no es dramática, por supuesto, ¿verdad? Pero sí tienes que tomar en cuenta que si esto se sigue dando, si cada día los bancos van a estar más dependientes de que tengas la capacidad de convertir, de que la rotación de inventarios sea positiva y sea saludable, es decir, que no se te estancan los inventarios, en ese caso la alerta no es grave porque puedes convertir fácilmente tus inventarios en una factura de crédito y esa factura en efectivo y hacerle frente a tus compromisos. Por supuesto depende de la cuota mensual y de la carga financiera que estés teniendo. Entonces, una situación como esta, en donde para poderle hacer frente a estos 140,000 ya tienes 200,000 y tienes un excedente, por decir un colchón de $60,000 al que le llamamos capital de trabajo, pasas al siguiente año con $40,000, 200,000 contra 240,000, eso se van gastando, se hace más corto el espacio. Si el año siguiente, en vez de 40,000, tienes 25,000, y te das cuenta hasta el final del año de la importancia de tener estados financieros todos los meses, entonces hay una señal de alerta porque hay una tendencia a que tus deudas de corto plazo estén creciendo más que tus activos circulantes. Si la relación se mantiene, si el colchón que hay entre el activo circulante y el pasivo circulante se mantiene, ojalá creciendo, en vez de 60, que fuera 70, en vez de 70, que fuera 80. Este análisis es muy puntual, estamos hablando solamente del capital de trabajo, no estamos analizando las finanzas de la empresa integralmente, solamente el concepto del capital de trabajo, porque esto va a depender de otros elementos financieros en donde analizamos no solamente la estructura del capital de trabajo, sino la estructura financiera de la empresa, cómo se está apalancando la empresa. Por ejemplo, esta diferencia, que ya no la estamos financiando nosotros con fondos propios, debemos determinar si se está financiando con bancos. En buena teoría, nosotros no deberíamos pedir deudas de largo plazo para financiar a los clientes o a los inventarios. Bien, ¿qué es el capital de trabajo entonces? Para terminar con este video y no hacerlo tan largo. El capital de trabajo es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. ¿Qué es el activo circulante? Es la inversión que tenemos colocada en efectivo, bancos, inversiones a la vista, cuentas por cobrar, inventarios. ¿Y qué es el pasivo a corto plazo o pasivo circulante? Las deudas que nos sirven para financiar el activo circulante y que hay que pagarlas en los próximos 12 meses. ¿A quiénes? Proveedores, los bancos de corto plazo, el gobierno e instituciones, los trabajadores y otro tipo de gastos que se pagan normalmente al mes siguiente, que se acumulan y se van pagando al mes siguiente o en los meses siguientes. Normalmente los intereses se pagan, por ejemplo, todos los meses. ¿Para qué te sirve esto? Esto te sirve para cuando estás empezando a sentir que el dinero no te alcanza, que vendes mucho y no tienes suficiente dinero en la empresa, cuando tu empresa está teniendo pérdidas y quieres ver el impacto que están teniendo esas pérdidas. Recuerda que si tienes pérdidas, no es tan simple como tener pérdidas. Cuando tienes pérdidas, alguien tiene que estar financiando esas pérdidas. Y este análisis es el que te está diciendo quién está financiando las pérdidas que está generando la empresa. O podría ser que tu empresa está generando ventas, que está generando ganancias, pero no tiene dinero. Yo te recomiendo que todos los meses, cuando reciba los estados financieros, el contador elabore un cuadro comparativo de 2, 3 periodos hacia atrás. Puede ser el mismo mes del año pasado, de los 2 años anteriores. Si estás en marzo, el corte al 28 de febrero del 2018, 2017 y 2016, para analizar lo que esto te está diciendo, ver cuál es la tendencia. Y también es muy útil ver el comportamiento del capital de trabajo durante el año. Si estás en agosto, entonces tener un análisis de los últimos 7 meses, de enero, de febrero hasta julio, donde vayas viendo la evolución de cada una de las partidas, cómo se han ido comportando. Aunque no sea financiero, que es lo más usual, solamente el 3% de mis clientes han sido financieros, el 97% no han sido financieros y han creado empresas espectaculares. El sentido común te va a decir si esos comportamientos son normales. Eso es todo por hoy. Pero antes de dejarte, te quiero dar algunas sugerencias. La primera, si este video te ha gustado,
Compártelo con tus amigos, con tus colegas, socios de negocios. Te invito también por supuesto, a suscribirte a nuestra página web donde tenemos más de 400 videos 100% originales, equivalen a más de 12 libros de negocios. Tercero, te invitamos a seguirnos en tu red social preferida y por supuesto a suscribirte y hacerle clic a la campanilla aquí en YouTube para que seas notificado de cada nuevo video que estemos subiendo. Recuerda que la promesa de Fundapymes es Bueno, chicos, no sé si ¿Será que tienen... pueden apagar su micrófono así se entiende lo que está pasando? ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Profe. perfecto. Esto fue una explicación teórica, práctica, porque tuve muchas consultas con relación a lo que es el capital de trabajo. Ahora que están todos, o sea, no todos, pero por lo menos más de lo que estuvieron al comienzo, voy a estar repitiendo lo que mencioné, que para una mayor organización mía, todo lo relacionado a las correcciones y avances de las tesis, quiero que me remitan por correo, no por WhatsApp, porque al día tengo, por el trabajo que tengo, recibo demasiado muchos mensajes y no los leo prácticamente, no todos en el día. Y al no leer unos 2 días los mensajes, ustedes pierden unos 2 días en poder avanzar con el trabajo. Hasta ahora lo que tengo son 2, 3, 4 contestaciones pendientes que los voy a estar más tardar para el día de mañana. Quería un poco, esta misma información ya estuve colocando también en el campus. Y lo referente a la asistencia pueden estar marcando ya el término de la clase. ¿Preguntas que tengan? Si es que no tienen ninguna pregunta, nos vemos la próxima semana. Haré mis anotaciones.